¿Te refieres a eso? Cuando se refiere en las ecografías que tiene el cordón circular, es como que el cordón umbilical está acá rodeando pues el cuello del bebé. En realidad no hay de qué preocuparse durante el embarazo. Eso me respondes que sí. Entonces, en el embarazo no hay de qué preocuparse mucho porque ellos están en agua, ¿cierto? Generalmente las circulares que se puedan hacer son muy laxas y ellos todo el tiempo se mueven y se mueven, entonces lo más probable es que él mismo se la quite. Es algo muy dinámico, entonces no creo que debas preocuparte. En el momento del parto a veces pueden salir con la circular y tampoco es de preocuparse porque cuando las identificamos incluso es una maniobra que podemos hacer, es identificar si el bebé tiene la circular o el cordón ahí agarradito y se lo quitamos y no hay problema. Entonces no te preocupes por ahora por eso, Paula, que eso puede cambiar y no significa un gran riesgo. Listo, muy bien. Bueno, por acá nos pregunta Dianis. Doctora, me enviaron la prueba de carga de glucosa y me la hice con 20 semanas de embarazo, pero he leído que se debía hacer a las 24 semanas. ¿Existe alguna prueba o algún problema de haberla realizado antes? Hay algo que hay que saber adicionalmente y es si tienes algún tipo de sobrepeso. Cuando las mamás tienen un poquito de sobrepeso o han tenido ya un antecedente de diabetes gestacional antes, o sea, del azúcar alto en algún otro embarazo, uno puede mandar la curva, este examen, un poquito antes de tiempo. Si es tu caso, entonces no hay problema, te lo ordenaron, te lo hiciste en un momento oportuno. Si de pronto no es tu caso, lo ideal sería empezarlo a hacer a partir de las 24 semanas, pero no hay problema que te lo hayas realizado ya. Tu médico determinará si de pronto despuesito, a los 28 semanas aproximadamente, debe repetírtela de pronto según el resultado de esta. Pero si todo está bien y tu embarazo está en un transcurso normal, no pienso, y la curva pues te ha salido con valores normales, no pienso que haya necesidad de repetirla. Habría que esperar, pero no hay problema. Bueno, muy bien, muchas gracias. Seguimos por acá con las preguntas. Ya empezaron a activarse. Catalina, bueno, esa pregunta también se la voy a pasar a la doctora. ¿Es normal tener dolores abdominales bajos al pararse de la silla o las camas en la semana 35? Tiene dolores bajitos. Absolutamente normal porque a medida que la barriguita va creciendo, la pelvis va también ampliándose y es un proceso que duele porque son los huesitos moviéndose. Entonces es un dolor incluso característico. El dolor de la pelvis en el último trimestre, la característica es que se presenta cuando tú haces un cambio de posición, cuando te paras, cuando te acuestas, cuando te volteas en la cama. Y esa es la característica. Ese dolor no te debe alarmar. Los profes te pueden enseñar unos muy buenos ejercicios para manejar este tipo de dolor y favorecer el ensanchamiento de la pelvis, pero es completamente normal. Ya tú vas a identificar que ese dolor se diferencia del dolor de las contracciones, que sí es un dolor diferente, pero ese es muy característico y es completamente esperable. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, también decirle a la mamá que hay que revisar la forma en que se está levantando de la silla y se está acostando en la cama. Muchas veces es así, solamente, o sea, hacia adelante sin hacer una breve inclinación o hacia el lado para no hacer toda la fuerza en esa parte pélvica. Muy bien, doctora, por acá, como hoy también vamos a tratar esos temas de los mitos y realidades, entonces acá nos preguntan uno de los mitos más grandes que tienen las gestantes y es sobre los fríos, que cómo hace para el tema de los fríos o quitarse los fríos. Listo. Los fríos, como médica, yo tendía a decir como, no, los fríos es un mito, pero como partera veo que los fríos son un mito bien infundado por nuestra costumbre ancestral. Entonces los fríos se refieren es como a un dolor bajito que siente la mamá, ¿cierto? Es un dolor característico, es un dolor que puede ser un poquito profundo. ¿Qué se debe hacer con los fríos? Entonces las abuelas recomiendan, pues tome bebiditas calientes, ¿cierto?
Yo empalmo los dos conocimientos recomendándole a la mamá que tenga buenas posturas y que esté muy atenta a lo que le produce ese dolor. Generalmente lo que produce ese dolor son algunas posiciones, incluso a veces cuando las mamás están haciendo más actividad de lo normal en el día, cuando tienen algún factor estresante, a veces cuando están como en ambientes donde no se sienten cómodas, cuando las mamás que trabajan, por ejemplo, están teniendo una mala posición al sentarse, y todo esto va produciendo como eso que llamamos frío, ¿cierto? Que es algo así como más bien mito, pero que es real, las mamás lo sienten. Entonces el tratamiento es el mismo que acabamos de decir, aunque es un dolor muy diferente al de la pelvis, sí se debe hacer como con lo mismo, reposo, ¿cierto? Quedarse un poquito más calientica, más quietecita, más en tranquilidad, en calma, mejora generalmente mucho ese tipo de fríos. Después de las 37 semanas, las mamás pueden tomar sus bebiditas, ¿cierto? Las bebidas que dan las abuelas. Las aromáticas, la canela, estas cositas se pueden tomar a partir de la semana 37 y le mejora mucho ese tipo de dolor de los fríos. Muy bien. Bueno, por acá tenemos una pregunta muy interesante. Dice, doctora, mi madre está en tratamiento oncológico. ¿Qué medidas debemos tener con ella cuando el bebé y yo regresemos del hospital? Tratamiento oncológico se debe referir a quimioterapia. Me imagino, pues, es como el tratamiento más, porque hay muchos tipos de tratamientos oncológicos, pero si se refiere a la quimioterapia, no hay que tener ninguna precaución. En general no es algo que despierte procesos pues como infecciosos importantes que puedan alterar a las personas que estén acompañando a los pacientes. Entonces, no hay ninguna precaución. Yo creo que todo es muy positivo que puedan acompañarla pues en este tiempo de pandemia, que puedan estar con ellas y más con un nuevo bebé en la casa, pues es algo que antes es muy positivo pues para la abuela, ¿cierto? No creo que haya ninguna precaución que deban tomarse, o además pues de la pandemia, ¿cierto? Del lavado de manos y el uso de tapabocas si hay personas sintomáticas respiratorias. Además de eso, la limpieza de superficies, además de eso, no hay ningún otro cuidado adicional. Uh-huh. Bueno, muy bien. Por acá hay varias preguntitas. Bueno, dice que Andrei Tarbe dice, ¿es normal que la cadera derecha duela desde las primeras semanas de embarazo? Me imagino que quiere decir como si le duele mucho hacia el lado derecho. Listo. Si es desde el principio del embarazo, la pelvis se empieza a mover desde el primer trimestre. Si es especialmente en el lado derecho, puede ser o que la mamá tenga alguna situación particular anatómica, que haya tenido antes algún tipo de golpe, por ejemplo, o que tenga una desviación de la columna. Hay diferentes situaciones anatómicas que te pueden predisponer a que el dolor sea sobre la derecha. También las posiciones. Revisar si es que estás haciendo siempre, no sé, el acostarse para un lado, sentarse más inclinada hacia un lado, más como lo de la anatomía corporal, como la posición, para ver si eso te puede estar pues como influyendo. Si el dolor es persistente en el lado derecho desde el primer trimestre y de pronto llega a ser muy intenso, que no mejore con las posiciones, cambio de posición o acetaminofén, creo que sería mejor consultar y mirar si hay necesidad de pronto de hacerte algún tipo de imagen. Bueno, muy bien. Hay muchas duditas, sobre todo porque algunas mamás, bueno, están recibiendo esa atención por teléfono o algunas se les ha alargado pues el tiempo del control y tienen varias preguntas sobre este tema. Voy a leer algunas. Bueno, la idea es que también cuando las llamen, que pregunten todo al médico y que no se queden con ninguna duda. ¿Listo? Por acá le voy a pasar algunas preguntas a la doctora. También abro como ese espacio para que pregunten sobre todo ese tema de cuarentena, de ir a la clínica, de la gestación. Bueno, familias, por acá dice, doctora, tengo 36
más 4 días de gestación y amanecí con edema en las manos, más marcado en la izquierda. ¿Es algo normal? Los edemas, o sea, la hinchazoncita, ya en este tiempo de embarazo es algo muy común, ¿cierto? Más que todo, pues si la mamá está muy quietecita. Al despertar en la mañana, uno puede tener la sensación como que las manos no cierran bien. Eso quiere decir que uno tiene las manos hinchaditas, porque podemos retener más líquidos de lo habitual en el embarazo. Entonces, si es solamente la hinchazón, pues hay que mirar que no tengas otro tipo de cosas. La hinchazón siempre es un signo de alarma de hipertensión, de preeclampsia. Lo otro que tenemos que preguntar es cómo has tenido la presión durante tu control prenatal, si has tenido de pronto dolor de cabeza, pitos en los oídos, que estés viendo así como cucullitos, lucecitas o viendo borroso, o que hayas tenido de pronto como dolor, epigastralgia o dolor así en la boca del estómago, y si las piernas también están hinchadas o tienes la cara hinchada. Si tienes alguno de todos los otros síntomas, es importante tomar la presión arterial. Si puedes tomártela en la casa o si quieres, si puedes asistir a una farmacia que te la tomen. Pero si tienes alguno otro de los síntomas y además estás hinchada, pues es mejor consultar por urgencias para que te tomen la presión arterial. Es lo que hay que descartar. Pero si es solamente la sensación de estar así como gruesecita y el edema pues que es leve, puede ser muy esperable en las últimas semanas. No debes preocuparte. Bueno, muy bien. Por acá Maleja nos pregunta, buenos días Maleja. Me he realizado 3 veces el urocultivo y ha salido malo. Me han medicado a tomar cefalexina. ¿Esto afecta al bebé o es recomendable seguir consumiéndolo? Gracias. Bueno. Listo. La cefalexina a veces se ordena como tratamiento profiláctico. Cuando ya has tenido varios urocultivos alterados, a veces los gine ordenan profilaxis con la cefalexina, o sea, tomando una dosis diaria. Debes tomártela, ¿cierto? No le hace daño a tu bebé, ¿cierto? Porque si le hiciera daño, el médico no te lo va a enviar. Y si le hace daño, la infección en la orina. La infección en la orina debe estar controlada porque eso sí te puede producir otras complicaciones en el embarazo. Entonces, tú te la tomas así como te la mandaron, la cefalexina, y además debes hacer, pues, seguramente ya te han dado esas recomendaciones, pero mirar de pronto si hay algo que te esté predisponiendo a tener la infección en la orina. Podría ser como que no estés tomando suficiente líquido o que estés de pronto aguantando las ganas de ir al baño. Recuerda que en el embarazo deben ir al baño todas las veces que sea necesario, tomar mucho líquido. Los hábitos de higiene también, pues como siempre, utilizar unos hábitos que sean de adelante hacia atrás, cosas así, y eso te favorece evitar pues como la infección persistente. Si te llegas a sentir con dolor para orinar, fiebre, malestar general y que la infección ya se te esté volviendo como más severa, entonces hay que consultar por urgencias, pero la cefalexina te la tomas sin ningún problema por todo el tiempo que te lo hayan indicado. Bueno, muy bien. Otra pregunta de Yurani Garzón. Doctora, en mi EPS, según protocolo por el COVID, no me quisieron hacer el examen del estreptococo. Ya tengo 38 semanas. Eso me tiene preocupada porque quisiera ir a la clínica. Ahí dice cuando ya esté avanzado. Bueno, es más o menos lo que pregunta la mamá y esta duda que tiene. Entiendo, Yurani. Bueno. Si no te hicieron el examen del estreptococo, seguramente siguiendo los protocolos de la institución, ¿cierto? De tu EPS. El examen del estreptococo, en realidad hay muchas mamás que, por ejemplo, no alcanzan a hacérselo, porque se ordena entre la 35 y la 37 semana, y hay mamás que se lo ordenan y no alcanzan porque el bebé nace antes de que ellas puedan hacérselo. Y sin embargo, pues el parto se da
teniendo en el hospital las precauciones profilácticas que ellos toman para evitar pues este contagio si de pronto la mamá fuera portadora o no del estreptococo. Entonces, si tú quieres seguir tu trabajo de parto en casa y ir al hospital solo en un estado avanzado, lo puedes hacer. No es que porque no te hiciste la prueba del estreptococo tengas que irte antes. No, en realidad hay unos porcentajes de contagio y también hay unos porcentajes de ser portadora o no. Y no quiere decir que si tú esperas, entonces ya tu bebé va a tener pues esta complicación, no. Entonces si no te lo pudiste hacer, no hay problema. Igual antes tampoco lo hacíamos y los partos se daban igual sin problema. Entonces tranquila, espera en tu casa y cuando tú pienses y sientes que es el momento de consultar, puedes hacerlo, no importa que no te lo hayas hecho. Bueno, muy bien. Por acá hay una mamá que pregunta, esta pregunta le voy a decir a mi compañero Gabo que le pueda ir respondiendo de forma escrita. Ya hemos tratado este tema, pero es un tema que se puede seguir abordando. Por favor, aclarar a las gestantes cuándo deben consultar por las contracciones y cuándo y cómo identificar si son contracciones reales o falsas. O en qué semana inician esas contracciones reales o falsas. Es más o menos la pregunta. Bueno, igual. Las contracciones, el tipo de dolor pélvico, que es contracción, se diferencia de ese tipo de dolor que hablamos ahorita, que es el dolor muscular, osteomuscular del de la pelvis, ¿cierto? Cuando son contracciones, sean falsas o verdaderas, el dolor se siente diferente. Es un dolor más profundo, es un dolor que aparece en cualquier momento, no solamente cuando haces un cambio de posición, y es un dolor que tiene la característica de que se irradia hacia la parte de atrás de la espalda baja, del sacro. Cuando sientes ese dolor, entonces el dolor es intermitente, es un dolor que te da y se te quita. Y ese es el tipo contracción. Las contracciones se pueden empezar a sentir en general en el tercer trimestre, casi siempre a partir de la semana 32. ¿Cuándo son reales y cuándo son falsas? Reales siempre son contracciones, pero cuando tú debes consultar, las contracciones te empiezan a dar y tú ves que si te quedas quietecita y te acuestas para el lado izquierdo, se te quitan. O a veces te dan en la noche, te cogen en la noche, te dan toda la noche y tú te levantas en la mañana y se quitaron. O te empiezan a dar en el día, que es lo normal, que te empiezan a dar cada 2 horas, cada 4 horas. Entonces tú en el día puedes tener 4, 5, 6 contracciones durante todo el día. Cuando ya tienes 37 semanas o cuando las contracciones te empiezan a dar de forma muy frecuente, tú te acuestas para el lado izquierdo y el dolor persiste, te da y se te quita. Ya se te está dando no cada hora, sino cada media hora o cada 20 minutos. Y sigue persistente, entonces ya uno dice, son contracciones reales. ¿Cuándo tú te vas para el hospital? Si tienes menos de 37 semanas y tienes este tipo de contracciones, te debes ir para el hospital, ¿cierto? Porque no estás a tiempo de tener a tu bebé, sería un parto pretérmino, hay que consultar. Pero si ya tienes más de las 37 semanas, o sea, los 9 meses ya cumplidos y estás ya esperando tu fecha probable de parto y empiezas con las contracciones, entonces tú esperas en casa a que las contracciones estén ya más fuertes, más frecuentes, que lleves 2 horas sintiendo dolor aproximadamente cada 5 minutos o que tengas 3 dolores cada 10 minutos y que ya lleves 2 horas más o menos como con ese tiempo, ya tú puedes consultar al hospital. Muy bien, muy bien. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Qué cuidados se deben tener a la hora de salir hacia el hospital el día del parto respecto a la pandemia? Ok, listo. Esa es una pregunta muy pertinente. Entonces recuerden que no hay que tener miedo de consultar, ¿cierto? Porque los hospitales, así estemos en tiempo de pandemia, todas las instituciones tienen sus protocolos y generalmente las unidades de ginecobstetricia pues son unidades que van a estar como más libres del virus, ¿cierto? Es diferente, pues como los servicios de obstetricia que generalmente tienen un lugar solo para las maternas, a cuando tenemos pues un servicio de urgencias de adultos en general.
Las precauciones es el uso de tapabocas, por ahora, el lavado de manos y el distanciamiento. Esas son las precauciones básicas. Entonces, para salir de la casa del hospital, usar el tapabocas. Recuerden, pues, cuando lleguen al hospital allá tendrán sus propios protocolos que hay que seguir. Y allá también sabrán cómo disponer como los elementos y las cosas pues que lleve la mamá. Entonces, para la mamá lo más importante es el lavado de manos y el uso de tapabocas. Sí es muy importante que si la mamá tiene síntomas respiratorios o alguno de los acompañantes, lo informen en el servicio donde consulten para que ellos puedan tener pues como las disposiciones necesarias para eso. Pero no hay ninguna otra precaución que se deba tener. Obviamente en el transcurso pues como de las donde se vayan a transportar, en el taxi o en el lugar, pues lo que se recomienda hacer es la limpieza de superficies, ¿cierto? Como la desinfección de las superficies que se toquen, pero no más, esa es la precaución. Ya en el hospital siguen sus protocolos. Bueno, muy bien. Ya hay muchas preguntas. Recuerden que algunas les seguiremos dando solución. Algunas Gabriel también va a responder. Por acá tenemos otra pregunta y es Alexa. Alexa pregunta, ¿es necesario la vacuna de la influenza? Porque la influenza es un virus que produce complicaciones y después como tiene un comportamiento más agresivo en las embarazadas, diferente al COVID, al coronavirus que en general no tiene un comportamiento diferente en las embarazadas que en el resto de la población. La influenza sí se ha visto que tiene un comportamiento de pronto un poquito más agresivo y por eso es importante que las embarazadas se pongan la vacuna. La vacuna a veces se agota, porque es una vacuna que sale cada año, que se tiene que estar actualizando y a veces se acaban las disponibilidades y hay muchas mamás que no alcanzan a ponérsela. Yo no lo veo tan grave, mamá, porque como ahora en tiempo de pandemia estamos mucho más, con muchas más precauciones en cuanto a los cuidados sanitarios, higiénicos, estamos juiciosos con el lavado de manos, estamos con distanciamiento social, entonces la probabilidad también del contagio de influenza también disminuye. Entonces no te preocupes si no te pudiste poner tu vacuna. Es ahora, si tú tienes las precauciones de higiene recomendadas para el COVID, eso también te sirve pues para una posible transmisión de influenza, entonces no hay problema, no te preocupes. Bueno, muy bien. Miriam Chavarría, cuando el bebé tiene bajo peso, ¿qué debo hacer? Tengo 36 semanas y todos los exámenes salen bien. Listo. El problema del bajo peso es algo muy común en las ecografías del tercer trimestre. Muchas veces esta ecografía puede dar ese resultado. Si tus exámenes todos están bien y si las anteriores ecografías han estado bien, entonces yo te diría que es un hallazgo común. Los bebés empiezan a aumentar mucho de peso después de la semana 37. Entonces, si tu bebé no se produce en este momento, si el parto no se produce en este momento, vamos a creer que él va a seguir ganando de peso de la semana 37 a la 40 y va a tener seguramente un peso normal. Si el parto fuera en este momento, entonces tú debes consultar a una institución de tercer nivel, pues porque vienes con una sospecha de que de pronto tu bebé esté bajito de peso y porque sería un parto pretérmino, ¿cierto? Antes de la semana 37. Pero si tu embarazo se alarga a los tiempos normales, tu bebé puede seguir engordando. Seguramente por este hallazgo tu médico va a tener un control más estrecho de la medida de la altura uterina, de los monitoreos y esas cosas, pero si es un hallazgo por ecografía de tercer trimestre, es muy común que se presente. Bueno, muy bien. Andrei Tarbe, los quistes de plexo coloideo en la cabeza del bebé presentan un riesgo si no hay otro síntoma de malformación, es decir, si el bebé físicamente está bien. Listo. Los quistes de plexo coloideo se encuentran casi siempre como en la ecografía del segundo trimestre. Generalmente desaparecen, generalmente. En el tercer trimestre, cuando repetimos la ecografía, ya han desaparecido, porque también es un hallazgo usual en esta ecografía del segundo trimestre.
Si no han desaparecido en el tercer trimestre, entonces ya es de manejo pues como por el ginecólogo y también por el pediatra, pues el neonatólogo cuando nazca. Pero si estás en el segundo trimestre, lo que te puedo decir por mi experiencia es que en el tercer trimestre ya han desaparecido. Entonces por ahora no te angusties y espera tu control ecográfico para ver qué puede ser. Si no hay ningún otro signo de malformación, generalmente eso es lo que pasa. Bueno, muy bien, siguen preguntando por acá las mamás. Bueno, Malo Henao dice, buenos días. Tengo 33 semanas, me salió riesgo de preeclampsia en la ecografía nucal. Me medicaron aspirina y he estado bien. ¿Hay riesgo que en el parto aparezca esta enfermedad? Bueno, en general la preeclampsia aparece más o es más grave que aparezca pues como en el transcurso del embarazo. Obvio, en cualquier momento es una enfermedad pues que puede ser delicada en el embarazo. Pero yo pensaría que si a la semana 33 no has desarrollado una preeclampsia, aunque la puedes desarrollar en cualquier momento, pues no tendrías como mucho riesgo. Esta medida del Doppler de arterias uterinas, que es lo que te midieron en esa primera ecografía, ha perdido mucha especificidad para preeclampsia. Entonces ahora no hace parte de los criterios pues así grandes que uno se asuste. Si tuviste eso es porque vas a tener una preeclampsia. No. De todas formas, por precaución te mandaron el ASA. Yo te recomendaría que te sigas tomando el ASA y que estés muy atenta a los signos de alarma de preeclampsia, que son el dolor de cabeza, los pitos en los oídos, los cucullitos, el dolor en la boca del estómago, ¿cierto? Que estés mucho más hinchada de lo usual. Si tienes alguna de esas cosas, entonces pues hay que estar atentas. Por ahora estás haciendo lo recomendado, que es tomar la aspirina. Entonces, esperar a que en este ya poco que te queda, estas últimas semanas de embarazo, no vayas a tener ninguno de esos síntomas y no vayas a desarrollar una preeclampsia. Muy bien, seguimos con las preguntas. ¿Cómo son los protocolos en la pandemia? ¿Sí podemos estar acompañados de la pareja y la dula? Muy buena. Mira, eso quisiéramos, ¿cierto? Los protocolos dependen mucho de los hospitales, ¿cierto? Del flujo de volumen, el volumen de pacientes que ellos tengan, de cómo está decongestionado, de qué infraestructura tienen en el servicio de ginecobstetricia para permitirles pues como esa compañía. He sabido que hay algunos hospitales que están teniendo dulas intrainstitucionales, ¿cierto? Entonces podría haber alguien acompañándote. Que te permita estar otra persona depende mucho del protocolo del hospital. Por pandemia, entonces las precauciones, recuerden pues que son las mismas. Si la persona que te está acompañando es tu esposo, entonces en la institución va a decir qué protocolo es el que deben utilizar para estar en el servicio. Pero por pandemia no sería una contraindicación que estén, a no ser que tengan síntomas respiratorios, ¿cierto? O que tengan pues algún factor de riesgo para COVID. Pero por pandemia no sería totalmente contraindicado que tú puedas estar acompañada de tu pareja o de dula. Depende de los protocolos de cada hospital, de donde vayas a consultar. Listo. Dianis nos pregunta qué cuidados debe tener a la hora de tomar el sol con el bebé con respecto a la pandemia. Listo. Esa es una muy buena pregunta. Bueno, para tú darle el solecito, los baños de sol a tu bebé, no tienes que salir, ¿cierto? Tú lo puedes hacer en una ventana, en un balconcito, no tiene que ser mucho tiempo, incluso pues hay muchos especialistas que ya no recomiendan tanto, no es tan necesario pues darle como el baño de sol a tu bebé, porque igual ellos tienen pues como otro tipo de abastecerse de la vitamina D. Pero si tú quieres darle el bañito de sol, lo pones en una ventanita o en el balcón un ratico, 5 minutos, y igual va a tener el mismo efecto. No tienes que sacarlo para que no te angustie eso. Bueno, muy bien. Bueno, esta pregunta, hay muchas preguntas por aquí. Listo. Buenos días, tengo 35 semanas. Me dan muchas contracciones indoloras. ¿Es normal?
Si estás en el tercer trimestre es absolutamente normal. Te empiezan a dar las contracciones que se llaman las contracciones de Braxton Hicks. Es una forma del útero irse preparando para el trabajo de parto y esa es la característica, que no duele. Solamente tienes la sensación de que la barriguita se pone muy dura, así como en la contracción, ¿cierto? Y te puede dar durante el transcurso del día, te puede dar cada hora, cada 2 horas o cuando estés en mayor movimiento. Si hay algunas mamás que eventualmente no sienten, tienen un trabajo de parto sin dolor. En ese caso, si las contracciones están de las mismas características que les dije, muy frecuentes, que ya no te están dando cada hora, sino cada media hora, cada 20, cada 10, y se van volviendo más fuertes, más intensas, así no sientas dolor, es importante consultar, porque puede que estés teniendo un trabajo de parto sin dolor. Muy bien, muy interesante. Bueno, por acá, ¿qué tan acertada es la medida de la inclinación del tubérculo del bebé para saber el sexo? La inclinación, ahí sí me acorcharon. La inclinación del tubérculo del bebé. ¿Qué tan acertada es la medida de la inclinación del tubérculo del bebé para saber el sexo? No, no te sé decir, porque no, si es por ecografía, la medida más importante para saber el sexo del bebé siempre es como por ecografía, y eso que como depende del observador, o sea, del ginecólogo que te haga la ecografía, pues ellos son los que tienen sus técnicas para identificar y para ver, ¿cierto?, el sexo del bebé. Pero esa técnica que me estás diciendo no la conozco. Si quieres voy a leer y me puedes contactar después y te cuento. Muchísimas pues si me cuentas por el interno como en qué consiste, me explicas mejor, ya yo te miro cómo te puedo responder. También tenemos esa opción, mamá. Bueno, por acá una pregunta muy interesante y también me la han hecho mucho mis usuarias. Por la contingencia no me dan cita para ecografía. Ya tengo 24 semanas. ¿Puedo dejar pasar el tiempo o mejor me la hago particular? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Las mamás nos angustiamos mucho por el tema de las ecografías. Yo quiero contarles que las guías pues, de la OMS recomiendan 2 ecografías en el embarazo. Uno quisiera hacerse una cada mes, pero en realidad no es necesario. Son muy necesarias la del primer trimestre, que se hace entre la semana 11 y 14, que es la de tamizaje genético, y la del segundo trimestre, que es la ecografía de detalle anatómico. Se hace entre la semana 18 y 24. Si tú no has tenido el control por toda esta situación o no te has podido hacer la ecografía y tienes la posibilidad, yo te recomendaría que te la hicieras, porque es la segunda ecografía y es importante. Entonces, si tienes la forma de hacértela y de hacértela de detalle anatómico, te sugeriría que la hagas. Y que si tienes 24 semanas, pues que la hagas ya. Ya seguramente después, no sé, te repondrán con otra ecografía en tu control prenatal. Pero si tienes la forma de hacértela, sería bueno que lo hicieras. Bueno, muy bien. Bueno, por acá hay unas preguntitas que nos han hecho también en otro momento, pero también sería súper bueno abordarlas con usted. Vamos a seguir pasando. Bueno, esta pregunta es muy común, pero me gustaría que usted le diera esa respuesta a las mamás. ¿Cómo saber cuándo es momento de ir al hospital? Listo. ¿Cuándo entonces se tiene que ir al hospital? Tienes que hacerme la pregunta, Mile, antes, o sea, ¿a tiempo o antes de los 9 meses? Bueno, ¿cómo saber cuándo es momento de ir al hospital? Ellas preguntan mucho esto, sobre todo cuando ya están en trabajo de parto. O sea, ¿en qué preciso momento nos vamos? Es una pregunta que nos hacen en todo momento, en las clases, por el chat, y hemos dado respuesta, pero sería muy importante que usted les diera como esa. Cuando ya tienes el tiempo completo, que son 37 semanas, entonces recuerden, mamás, que pueden esperar hasta la semana 40, 41 y a veces hasta 42. Eso quiere decir que después de que tú cumples los 9 meses, puedes tener perfectamente un mes más de embarazo.
Entonces, lo más importante es estar tranquilas, darle tiempo a que se produzca tu proceso de parto natural, no angustiarse. Recuerden que mientras ustedes más calmadas estén, mejores resultados van a tener en el trabajo de parto y en el posparto y en la lactancia y en la maternidad en general. Lo que se recomienda es, las contracciones pueden empiezan suaves, se van volviendo más frecuentes, puede que pase que te empiecen muy fuertes, pero te acuestas y se te quitan, o puede que te empiecen a dar así fuertes, fuertes 1 hora, te vas para el hospital y cuando llegas al hospital ya no tienes nada, ya no tienes dolor. Entonces, en tiempos de pandemia creo que sí es muy importante que las mamás estén muy seguras de cuándo es el momento oportuno para consultar, para que no tengan que ser una consulta inefectiva. Las contracciones empiezan a ponerse más frecuentes y más intensas en sensación de tensión o en dolor. Cuando las contracciones estén dándose cada 5 minutos, cada 3 minutos, y que tú lleves aproximadamente 2 horas con las contracciones así fuertes, seguidas, persistentes, y que tú sientas que estás cada vez más y más, entonces es el momento de ir. Yo personalmente le pongo 2 horas, ¿cierto? Puede variar mucho en las mamás, si es primeriza, si tiene 2, 3 hijos, 4, pero esa es la recomendación en general. Te vas por urgencias si sientes que está saliendo líquido amniótico. He visto que han preguntado cómo reconocer si es líquido amniótico o no. En las últimas semanas de embarazo ustedes van a sentir una incontinencia que es completamente normal en el embarazo. Entonces uno sabe reconocer cuándo es orina y cuándo es líquido. La orina generalmente sale cuando uno hace un cambio de posición o cuando te ríes o cuando toses, salen chorritos de orina. Pero el líquido sale espontáneamente, no tienes que hacer ningún esfuerzo y sigue saliendo. Sale en mucha más cantidad, es un líquido que es transparente y a veces la mamá puede percibir un olor como a límpido. Entonces, si ya sientes que estás con salida de líquido, que en general es abundante, ¿cierto? La orina solamente te moja la ropa interior, el líquido corre por las piernas generalmente, chorrea. Entonces, si es salida de líquido, hay que consultar, así no tengas todavía dolor. Cuando tú sientas cualquiera de los síntomas de preeclampsia, dolor de cabeza, pitos en los oídos, la visión de los cucuyos, ¿cierto? La epigastralgia, cualquiera de esos es motivo para consultar. Sangrado vaginal abundante es motivo para consultar por urgencias en cualquier momento del embarazo. Y pues ahora en tiempos de pandemia, los signos de alarma de COVID, ¿cierto? Si tienes fiebre alta, si tienes tos con sensación de ahogo, que la tos esté mucho más fuerte de lo habitual y te esté llevando como que no puedes entrar del todo bien aire a los pulmones, hay que consultar también por urgencias. Bueno, muy bien, las mamás tienen muchas preguntas sobre el estado de salud, de exámenes, y bueno, la verdad, de una u otra forma tiene que ver con todo ese entorno que estamos viviendo por el COVID-19 y, y porque no tienen como esa cercanía también con el sistema de salud y con los médicos. Entonces, por acá hay una pregunta de la mamá, dice, doctora, buenos días. Yo estoy en mis 35 semanas y aunque mi última ecografía me dijeron que mi bebé está bien, estoy preocupada porque en todo el embarazo no me han hecho ninguno de los exámenes. ¿No le han hecho ninguno en el control prenatal? Dice que tiene 35 semanas, que no tiene ningún examen y que, o sea, que le hicieron, que en la última ecografía le dijeron que el bebé está bien. Lo que no sabemos es por qué no tiene, pues, exámenes y atención. Es como... Ok. Listo. Independientemente de por qué no hayas tenido exámenes o atención, pues no importa. Si tú vas a tener un parto institucional, si va a ser pues en un hospital, en el hospital cuando tú consultes ya para tu trabajo de parto o si deseas consultar antes, te pueden hacer los exámenes, por lo menos los más importantes que generalmente necesitamos, que son hepatitis B, el examen de VIH, la serología, el hemograma, bueno, los exámenes de rutina que se hacen. Entonces, si quieres consultar antes, por cualquier razón, te los pueden hacer por urgencias. Si te angustia, ¿cierto? Puede que ni siquiera tengas síntomas, pero si tú no has tenido ningún control prenatal y no has tenido ningún examen, creo que es un motivo por el que tú puedes consultar
para que te hagan los exámenes y estés más tranquila, ¿cierto? Y también pues porque pues deberías hacértelos. Si no quieres consultar y prefieres esperar hasta el momento del parto, entonces cuando tú consultes te los van a hacer. Allá en la atención por urgencias te hacen los paraclínicos necesarios. Eso, muy bien, doctora. La misma mamá también dice que por la contingencia no le han hecho los exámenes. Mamá, ¿nos puedes escribir? También hay unas líneas que nos han dado a nosotros para llamar cuando hay este tipo de dificultad, porque se han seguido atendiendo a las familias, tienen sus controles por teléfono, las llaman a reprogramarle las citas. Entonces, para mirar ese caso en particular y dónde puede llamar, tenemos una línea de atención que han dispuesto acá en la Secretaría de Salud. Bueno, muy bien, les cuento que se nos ha ido el tiempo. ¿Será que las puedo responder, Mile? Las que alcanzó. Sí, claro. Bueno, mira, Claro. aquí dice Dianita que si quieres realizar, pues se puede realizar la ligadura de trompa después de tener al bebé. Sí, se puede hacer. Hay muchos casos en los que si de pronto tu parto sea por cesárea, tú puedes pedir, si es tu deseo, que te hagan la tubectomía de una vez entre la misma cesárea. Y si no es así, entonces tú puedes hacerte, generalmente después de la cuarentena, te pueden hacer el procedimiento de la ligadura. Aquí dice Tatiana que qué vacuna se recomienda para el papá del bebé o las personas que van a estar alrededor del bebé cuando nazca. Se recomienda la de PTA celular para la mamá en el embarazo y para los que van a estar en compañía del bebé, que se hace para evitar tosferina en el bebé. Entonces esa se la pueden aplicar las personas. Aquí dice que el examen de toxoplasma no se realiza cada mes, si no te lo puedes hacer. Si te habían salido los anticuerpos negativos, entonces la indicación es seguirla haciendo cada mes. Pero si tú no te la puedes hacer cada mes, bueno, no importa. Cuando puedas hacértelo, te la hacen. Puede que te la hagas 2 o 3 veces en el embarazo. También nos sirve. Y en el momento del parto también te la pueden hacer. Y ahorita también leí por ahí una pregunta de los cuidados con los bebés en tiempos de COVID, ¿cierto? ¿Cuál es el cuidado con el recién nacido? Es importante no solamente en tiempos de COVID, sino en todos los tiempos que tengan restricción de visitas. Ahora lo van a tener más fácil, pero como ya vemos que la gente está empezando a salir y de pronto levanten la cuarentena, no sabemos todavía qué puede pasar, sí es importante que las mamás tengan restricción de visitas, además de todas las otras precauciones, lavado de manos, todo el protocolo de entrada a la casa, ¿cierto? Recuerden que la persona llega de la calle, se quita los zapatos, deja en un lugar todos los elementos que traiga, a los que después hay que hacerle desinfección con un antibacterial, un antiséptico, lavado de manos, quitarse la ropa. Entonces ese es el protocolo que se hace, pero ojalá evitar mucho las visitas, es lo principal. Y bueno, y lo que más puede proteger a tu bebé de COVID es la lactancia materna, ¿cierto? Pues pasarle todas esas defensas a tu bebé lo va a hacer tener un sistema inmune mucho más preparado ahora en tiempos de pandemia, aunque lactancia es otro tema, ¿cierto? Se nos está acabando el tiempo, Mile, dime. Sí, pero vea que hemos aprovechado para contestar más preguntitas súper bien. Bueno, a las 10, a las 11:30 por Instagram, obviamente se va a cortar la comunicación. Les damos las gracias por estar acá, gracias a la doctora por este tiempo tan interesante, cuántas preguntas han tenido las familias. Podemos seguir contestando algunas hasta que se nos acabe el tiempo y bueno, ya saben que bueno, las queremos mucho y muchísimas gracias a la doctora Joana. La verdad ha sido muy importante para nosotros. Entonces, ¿qué les parece si respondemos la última? Escójalo usted si la ve por acá o yo le doy una preguntita. Dímela. Bueno. De todas formas, mamás, las preguntas o las dudas que no se alcancen a resolver, recuerden que tengo pues como mi lugar en Instagram que se llama Luna Rítmica Roja, donde me pueden encontrar y también me pueden hacer pues como sus consultas. Dime, Mile. Que cuando una gestante tiene hipoglicemia, ovarios poliquísticos y diagnóstico de aborto, después del primer trimestre se puede decir que el riesgo de aborto es menor o continúa.
tiene Listo. riesgo de aborto. Cuando las mamás tienen ovario poliquístico, el principal riesgo es que no se embaracen. Y cuando están embarazadas y persisten con los ovarios poliquísticos, sí pueden tener un riesgo de aborto. Pero ese riesgo pasa después de la semana 20. Después de la semana 20 el riesgo de aborto ya es muy inferior. Además, porque en el embarazo los ovarios poliquísticos generalmente desaparecen, ¿cierto? Para que se pueda lograr la mujer embarazarse. Entonces, si tú en las ecografías ves y preguntas que si en tus ovarios ya no se ven quistes, después de la semana 20 el riesgo es casi mínimo. No hay de qué preocuparse. Muy bien. También hay preguntas de lactancia. Las invitamos a que sigan a la doctora Joana en sus redes para que puedan preguntar también sobre esto. Hay varias preguntitas de lactancia y otras que también vamos a ir respondiendo. Y bueno, se nos acabó. Era Edwin. Edwin, tú preguntaste lo del ángulo del tubérculo, pero ya te entendí qué es la pregunta. En la ecografía del primer trimestre hay mucha posibilidad de error. Si el ecografista te dijo que es 90% de probabilidad que sea niña, entonces ese es el 90%, pero recuerda que queda un 10% de duda, porque es mucho más probable la del segundo trimestre. Entonces no te confíes en esta. Espera más bien, no compres nada todavía. Espera la del segundo trimestre, que en esa sí te van a dar con mayor probabilidad. Y por ahí leí otra pregunta de que si después puede cambiar el sexo. Pues en realidad el sexo no cambia, el sexo es el mismo. Lo que pasa es que a veces los ecografistas les parece ver algo y resulta que no era otro. Entonces sí puede pasar. Muy poquita probabilidad, pero sí puede pasar. Es muy raro, pero puede pasar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todas estas personas que se conectaron. Me parece que fue súper productivo. Si piensan, ustedes lo pueden solicitar, que hagamos otro live donde podamos seguir hablando de todas estas cosas. Si quieren, nos contactan a los profes. Bueno, no sé, muchas gracias. Van a decir que sí. Las invitamos a la clase de danza y baile. Va a estar muy, muy interesante. Seguido de este conversatorio en las redes del INDER. Entonces, no se la pierdan. Un feliz día y mil gracias a todos. Muchas gracias por la sintonía y muchas gracias por las preguntas. Y la clase va a estar súper bonita porque es de folclore y embarazo, entonces no se la pierdan. Y muchas gracias a mis amigos, conocidos, amigas que me acompañaron. Me alentó mucho verlos ahí conectados. Bueno, feliz día. Hasta luego.